Muy buenas noches. Para el caso de quienes escuchen este comentario, este audio correspondiente al tema de ética, una revisión a la gran obra aristotélica de la época griega, por supuesto. Ahorita voy a ir diciendo ciertas referencias, ciertos comentarios a esta afirmación. Quien lo vea de mañana, pues, muy buenos días. Quien lo vea a la tarde, pues, buenas tardes. En fin, eh, la, la, la comunicación a distancia, la comunicación digital, tiene ciertas ventajas. Una de ellas es el ser autodidacta. Cuando fuimos alumnos, pues tendríamos que estar 1 hora o 2 horas, según fuera la materia. Y curiosamente aquellas materias que las seriaban en 2 horas hasta 3 horas diarias eran aquellas materias que por su complejidad eran tediosas. Y no véase al tedio como malo, ¿no? O sea, es una característica. Incluso hay todo un trabajo poético, romántico, en Alemania sobre esta idea del, bueno, siglo XIX en Alemania, sobre el tedio. Los monjes, los religiosos de la Baja Edad Media, bueno, vivieron mucho de esto, ¿no? El tedio del monasterio. Entonces, digamos que había esas materias complejas, las matemáticas, la lógica, la física, la química, la biología, y creo que para algunas generaciones posteriores a los 90, pues la escuela en sí es tedio, ¿no? O sea, no se le ha encontrado un sentido, no se le ha encontrado un porqué, y lo iremos analizando después, ese carácter que ha perdido la escuela de ser un carácter ético. Y bueno, espero que ya cuando yo diga el carácter ético de la escuela no me digan de que si se portan bien o que si se portan mal. Espero que el primer audio llamado preliminar ética, bueno, nos dejen claro que no se trata de lo bueno y de lo malo, o que no se trata solo de la responsabilidad o del civismo, ¿no? Vamos a ir viendo después a qué nos referimos con una escuela éticamente constituida. Y bien, entonces, decía yo que el trabajo a distancia, las clases digitales, pues nos están dando esta ventaja de escucharnos una y otra vez, de reflexionar sobre lo que estamos pensando. Y ahorita estamos trabajando sobre el gran tema de la ética. Y sobre todo estamos trabajando sobre el fundador de la ética, sobre ese pensador que vio en su tiempo la necesidad de crear una disciplina que diera un método, una estructura y por supuesto las bases para la ética que hasta hoy nos rige. Bien, este sujeto, pues obvio, es Aristóteles, pero Aristóteles va a partir de 4 cosas. Aristóteles, para fundar todo su pensamiento ético, la primera cuestión es que va a acudir a la literatura previa donde ya se planteaban los problemas éticos. A una de las obras que se va a aludir en Ética Nicomaquea, Ética Eudemonia y la Gran Ética o Magna Moralia, que son los 3 libros del cuerpo ético aristotélico. Repito, Ética Nicomaquea, 10 libros, Ética Eudemonia, 8 libros, y la Magna Moralia, que son 2 libros. Ese es el cuerpo aristotélico. En el cuerpo aristotélico muchos capítulos, como por ejemplo el capítulo de la amistad, el capítulo de la felicidad, el capítulo de la justicia, se va a ir retomando en las 3 obras que ya mencioné del cuerpo aristotélico correspondiente a la ética. Entonces, va a recurrir Aristóteles primeramente a las obras que ya planteaban problemas éticos.
Y la principal obra va a ser Teogonía de Hesiodo. Y en especial acudirá a referirse muchas veces al apartado titulado o al libro titulado Los trabajos y los días. Vamos a revisar. Tengo aquí el libro del editorial Gredos, ¿sí? Que es necesario que los profesores de ética, los profesores de filosofía, los profesores de lógica le inviertan un poquito, ¿no? a la adquisición de ciertos libros e irlos leyendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque al leer estas obras, que son las bases de otros grandes autores, nos permite entender mucho el pensamiento y mucho del por qué. ¿Sí? Entonces, Aristóteles remite a Hesiodo a la obra de Teogonía. Y en su libro va a revisar mucho esta idea de los dioses incorporándose en la vida humana para hacer de los humanos una voluntad sagrada. Entonces Aristóteles parte de allí, diciendo que antes de la ética había una teogonía, que antes de la ética había una interesante noción de que un mundo sobrenatural regía al mundo natural. Remite que en la obra de Hesiodo se habla mucho de los distintos tipos de hombre, del hombre de oro, del hombre de plata, del hombre de bronce, ¿sí? Del hombre de hierro. Entonces, desde ahí está partiendo Aristóteles, desde ciertos elementos previos. La obra que va a citar se titula Trabajos y días. De la obra Trabajos y días va a recuperar esta gran narración de la entrega del fuego a los hombres de parte de Prometeo. Otra obra en la que Aristóteles va a fundamentar su trabajo ético va a ser Las tragedias de Esquilo. En esencial va a acudir a Prometeo encadenado y va a rescatar 4 personajes del Prometeo encadenado. Obviamente va a rescatar esa idea de Zeus en Esquilo, en Prometeo encadenado. Desde luego el personaje que es Prometeo. Un personaje más que va a ser crucial aquí en este momento, Hermes. Y el otro personaje será el hombre, el humano. Por otra parte, Aristóteles va a acudir a los pitagóricos, ¿sí? ¿Por qué va a acudir a ellos? Porque de ellos va a obtener esa noción de número, esa noción de la validez del 1, del 2, del 3, esa explicación que los pitagóricos le van a dar a la vida. Y vamos a ver ahorita varias cuestiones que va a retomar de ellos. Otra cuestión a la que Aristóteles acudirá será los diálogos platónicos. Por supuesto, va a acudir a 5 diálogos platónicos. Voy a dirigirme a donde está el libro de los diálogos y les voy a decir a cuáles alude. Por supuesto, alude al Fedón. Desde luego, va a acudir a Protágoras. Curiosamente, no va a acudir
a la apología de Sócrates. Un diálogo de los diálogos platónicos es la apología de Sócrates que hace Platón. ¿Por qué? Porque como que Aristóteles quiere desprenderse de la sabiduría. O sea, no es que va a anular la sabiduría, sino lo que Aristóteles está buscando es desprenderse de la sabiduría popular, que es hablada, que es verbo, que es comentada, que es anécdota, para construir un cuerpo científico. Que eso es lo importante. Aristóteles lo que está buscando con la ética es darle un cuerpo científico. Por eso es que él va a acudir a distintas obras escritas reales. Y en Ética Nicomaquea va a criticar mucho aquellas aportaciones intuitivas que se tienen con referencia a la moral o al bien o a la felicidad. ¿Por qué? Repito, porque Aristóteles lo que quiere darle a la ética ya es un cuerpo científico, es decir, un cuerpo de investigación. ¿Y qué significa investigación? Es ir al vestigio. Entonces Aristóteles quiere ir al vestigio de la ética y lo está encontrando en cuatro caminos. Lo está encontrando en la teogonía, con Hesiodo, los trabajos y días. Lo está retomando un poco a la cuestión de la tragedia, en Prometeo encadenado. Está remitiéndose obviamente a todo el pensamiento metódico de los pitagóricos, que también tiene algo de esotérico, pero bueno, vamos a hablar. Bueno, es que en Grecia el griego esoterismo no tiene que ver con lectura de cartas, ¿no? Es otro rollo, ¿no? Y por supuesto acude a Platón, a los diálogos de Platón. Les decía yo que acude al Fedón, acude al Timeo, acude a otro diálogo, lo estoy aquí buscando en mis notas, Eutifrón, ¿sí? Acude a ellos, ¿para qué? Para retomar de su maestro Platón varios conceptos referentes a la felicidad, referentes al bien, a lo justo, a lo bello. Obviamente, al leer Ética Eudemonia, Aristóteles remite a la política, perdón, a la república platónica, remite a los libros, que son 10 libros de la República de Platón. ¿Por qué? Porque lo que quiere Aristóteles es hacer una revisión. Después de acudir a estos libros, Aristóteles va a acudir al mito y nos va a hablar de cuando el hombre empieza a desvanecerse o a salirse de las manos de Dios o de los dioses del Partenón y empieza a tener tres actividades o tres cosas que van a caracterizar al hombre. ¿Qué es lo que va a caracterizar al hombre según Aristóteles? Bueno, aquí hay tres conceptos. Al hombre lo va a caracterizar la acción, la actividad y la producción. La acción, repito, la actividad y la producción, y no son sinónimos. Porque estamos revisando una obra científica y entonces la palabra acción tiene un sentido, la palabra actividad tiene un sentido y la palabra producción tiene un sentido. Acciones, los políticos; actividad, el filósofo; producción, el artesano. Entonces son esas tres dimensiones de cómo el hombre actúa, de cómo el hombre hace y de cómo el hombre produce. Y es ahí donde Aristóteles va a revisar los trabajos y días, diciendo que el hombre pierde la benevolencia de Dios cuando un dios, que es Prometeo, le otorga el fuego. Al otorgarle el fuego, el hombre en adelante
será responsable. Y ahí va a remitir a muchas referencias de la obra de Teogonía, a la obra de Hesíodo, de Trabajos y Días, cuando dice, y el hombre, ¿a qué consecuencia cae tras ser beneficiado por un Dios rebelde? Bueno, lo que le va a generar es la medición del tiempo, los días. Es decir, según esto, según la mente de Hesíodo tomado desde Aristóteles, y yo se los recalco porque ya leí este libro también de Hesíodo, es que el hombre no medía el tiempo, el hombre no tenía tiempo, el tiempo era de los dioses, el cronos era de los dioses, el hombre vivía como una criatura, era intemporal, pero junto a los días venían los trabajos, es decir, ese conjunto de cosas que el hombre tendría que hacer para conformarse o para integrarse. Y aquí, bueno, nos va a aparecer la noción de culpa o la noción de responsabilidad con el mito de Pandora, ¿sí? De la caja de Pandora o el cilindro de Pandora o el pito de Pandora por las distintas nociones de la traducción griega. Caja para los cursis, el cilindro para los que saben bien griego y pito aludiendo a los que saben griego y conocen el griego antiguo, ¿no? Entonces, no sé, cualquiera que les guste la forma, bueno, la cursi, la griega o la griega antigua es indistinto. En esta narración de los trabajos y días es muy parecida a la Biblia, es muy parecida al poema de Gilgamesh, es muy parecida a las obras chinas sobre el origen del hombre, o al origen de la sociedad del hombre, o del lugar donde el hombre iba a aterrizar, o al lugar donde el hombre iba a empezar a ejercer su responsabilidad, ya sea de haber recibido el fuego de parte de un dios rebelde, ya sea el haber comido del fruto de la ciencia del bien y del mal, o ya sea el haber increpado al rey, en el caso del poema de Gilgamesh. Entonces, Aristóteles acude a todo esto, pero también va a acudir al conflicto que hay entre los dioses por quién va a ser el que organice a los hombres. Zeus, por supuesto, quiere seguírsela pasando bien con el hombre, quiere seguir gozando del hombre, quiere seguir copulando con los humanos, quiere seguir teniendo hijos que se conviertan en titanes, que se conviertan en criaturas, ya sea horripilantes, ya sea fuertes, ya sea gigantes, ya sea híbridos, hombre-humanos, o animales terrestres y aéreos. Zeus sigue por ese camino, pero hay un dios que no lo quiere así. Bueno, hay dos dioses. Uno de esos dioses va a ser Atlante, quien retó a Zeus, y Zeus lo condenó a cargar al mundo. Y Atlante, si seguimos la teogonía, es hermano de Prometeo. Y creo que eran hermanos muy, muy semejantes de pensamiento, porque también van a retar a Zeus. Y en Esquilo, en la tragedia de Prometeo encadenado, Prometeo le dice a los demás dioses cómo es que le ha ido a su dinastía con el dios Zeus, y le narra la cuestión de Atlante. Y Prometeo, en este sentido, explica el por qué le tiene que dar el fuego a los hombres. ¿Por qué se los tiene que dar? Porque él le parecía absurdo que los hombres no entendieran qué estaba pasando. Le consideraba una aberración que los hombres, ante los fenómenos naturales, se comportaran de una manera ajena, estupefactos, es decir, estúpidos. ¿Y qué quiere decir aquí estúpidos? Alejados, perdidos. Consideraba Prometeo que el hombre en la naturaleza
tenía una variedad importante de recursos y que esa variedad importante de recursos no los podía utilizar porque solo se utilizaban para rendirle tributo a los dioses del Partenón. Esencialmente a esos tres conocidos, a Hades, a Zeus, a Poseidón. Entonces, Prometeo se encarga de advertirle a Epimeteo, sobrino, sobre que tengan mucho cuidado con los dioses supremos, porque esos dioses supremos no tienen buena voluntad para con los hombres. Y es ahí donde vamos a acudir ahora a Hermes, que es el dios del misterio, o es el dios que es el dios que devela los misterios, es el dios que explica los misterios, pero hay un misterio que Hermes no va a poder descifrar. Cuando se entrevista Hermes con Prometeo, Prometeo le dice, y va a venir alguien que va a retar a Zeus, y ese que va a retar a Zeus lo va a enterrar, lo va a sepultar. Ese que va a retar a Zeus va a acabar con su dominio, va a acabar con su poder. Hermes le dice, ¿quién es? Dímelo, Prometeo. No se lo va a decir. Dile a Zeus que si él es ese dios tan poderoso, que lo investigue. Hermes tacha a Prometeo de falso. Hermes tacha de miserable a Prometeo, porque cree que Prometeo lo está engañando, porque Hermes no logra descifrar ese misterio. Pero en fin, pues voy a dar un brinco de casi 25 siglos, y tal parece que en el pulso de Nietzsche, un filólogo, alguien que estudió mucho de la literatura griega y que tiene una obra muy interesante que se llama El origen de la tragedia griega, hace un debate sobre lo apolíneo y lo dionisiaco. Y tal parece que ese hombre que ha de acabar con Dios es el loco de la Gaia Ciencia del parágrafo 125, el discurso del loco. Parece ser que el hombre que va a poder tumbar a Zeus, desplazarlo, será el hombre o el superhombre. ¿Quién es ese hombre o superhombre? Es aquel que está por encima de toda moral, pero que es un hombre que se constituye en una nueva ética. Bien, regreso a donde andaba yo por la época griega. Aristóteles, este encuentro con los dioses, le da una explicación en qué momento el hombre, al tener el fuego, o el hombre, al ser responsable de su creación, ya el hombre no solo es creación, sino que el hombre también es creador, el hombre va a empezar a trabajar en un tiempo específico, marcado por el día, marcado por la noche, que después vendrán y crearán el reloj de tierra, o reloj de arena, perdón, y que después a ese reloj le pondremos horas, le pondremos minutos, segundos, a ese mismo reloj lo convertiremos en calendario y le pondremos días, semanas, meses, años, lustros, décadas, etc. Ese hombre va a ser, para Aristóteles, en quien se debe trabajar la ética, o en donde ese hombre debe trabajar algo que le permita, sin Dios, alcanzar la felicidad. Ojo, ojo, a lo mejor no sin Dios, pero que Dios sea una de las posibilidades de la felicidad, pero no la única, o no la portadora. Y aquí voy a ir, aquí estoy hablando sobre cómo va construyendo Aristóteles su cuerpo ético.
Ojo, Aristóteles es ateo. No, 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 no. Aristóteles no es ateo. Aristóteles está haciendo un trabajo científico. Oye, pero no tiene el método científico que me enseñaron en la primaria y secundaria de la tesis, hipótesis. No, espérate, no la tiene así como trabajo de tesis. No, 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 pero si revisamos bien este cuerpo teórico de Aristóteles, que es la ética, claro que sí. En sus 20 libros, o en sus 3 libros divididos en 20 libros, ¿sí? Revisamos, ahí están las tesis, ahí está la investigación. Repito, todos los libros que mencioné hace un momento que Aristóteles consulta para hacer, ahí está toda su investigación y ahorita vamos a ir viendo sus tesis, ahorita vamos a ir viendo su método. Para que no se extienda más este video y no se vuelva de grandísimo, voy a hacer 3 o 4 observaciones. Una, Aristóteles no se sienta a escribir un libro de ética. No. Aristóteles se sienta a construir la ética. Bueno, más que se sienta, no se sienta, se para, escribe y va leyendo las clases por las calles, con sus alumnos, con sus amigos. Y entonces esos libros se van compilando, es decir, está la obra de ética y esa obra de ética tiene 10 libros. Está la Ética Eudemonia y esa tiene 8 libros. Está la Magna Moralia y esa tiene 2 libros. Entonces son 20 libros. Hay ensayos que se repiten, hay textos, ensayos, libros que se repiten, pero no son textualmente que se repitan, sino que van siendo más desarrollados. Entonces Aristóteles ahí, en ese quehacer, no está escribiendo un libro de ética, no está escribiendo un manual para la prepa, no está escribiendo un tratado para la universidad, no está escribiendo un catecismo, no. Aristóteles, al revisar a Hesiodo, a Esquilo, a los pitagóricos, a Platón y a los platónicos, está construyendo una disciplina que es la disciplina de la ética. Aristóteles es un alumno de Platón, pero va a reñir con Platón. Vamos a ver en el libro de la amistad, en el libro de la amistad, que es el libro 7 de Ética Nicomaquea, cómo rivaliza con Platón con respecto a la idea a esta idea del respeto que está expresado en el diálogo de la santidad, en los diálogos de Platón. Entonces, Aristóteles, como otro punto que debemos entender aquí, Aristóteles está construyendo una ciencia, de acuerdo. Pero también Aristóteles está construyendo una doctrina. ¿Cuál es esa doctrina? Es una doctrina humanista. Es decir, es una doctrina que aplica para el hombre. Que la felicidad aplica para el hombre. 1, está construyendo una ciencia. 2, está construyendo un pensamiento, una doctrina humanista. 3, Aristóteles está dialogando con la gente de su época. En su ciencia que está construyendo ética, está dialogando con estoicos, está dialogando obviamente con los peripatéticos, que son sus discípulos, está dialogando con el hedonismo, está dialogando, por supuesto, con los platónicos, está dialogando con los pitagóricos, está dialogando con los sofistas. Aquí va a establecer la cuestión de un silogismo, a ver si esas nociones que hay de amistad, esas nociones que hay de justicia, esas nociones que hay de virtud, se sostienen mediante el método del silogismo. Cuarto punto, y con esto concluimos. Aristóteles escribe de una manera literaria, o sea, no escribe de manera cruda, escribe literario. Acude a metáforas, pero no metáforas sin sentido. No está narrando un cuento, sino metáforas que fortalecen su pensamiento. Y vamos a encontrar en la obra de la ética, vamos a encontrar muchas referencias a la literatura, vamos a encontrar algunas estrofas de Sófocles, vamos a encontrar algunos párrafos sobre el debate médico entre hipocráticos y galenos. Por último, siempre cuando abordamos el tema de Aristóteles hay dos cosas. Una, es que Aristóteles hizo una ciencia endeble. Claro,
la hizo hace 2500 años. Y hoy la consideramos endeble después de revisar a René Descartes, después de revisar a Kant, después de revisar a Leibniz, después de revisar a Baruch Spinoza, después de revisar a Santo Tomás. Claro que es endeble. De aquí para allá, pero de allá para acá, el pensamiento aristotélico es una ciencia formal, es una ciencia clara, es una ciencia específica. Siguiente, es que Aristóteles es el padre de la moral. No, tampoco. Y aquí es uno de los temas que vendrán en otros audios, que ya ahorita hay material para 4, este es el segundo. Aristóteles no es el padre de la moral. No es el padre de la moral. La moral es algo que se va a ir construyendo en sociedad. Y Aristóteles no está construyendo en la ética una sociedad, no. Aristóteles en la obra de ética está construyendo las nociones del humano. ¿Por qué? Porque la sociedad es la sociedad británica, la sociedad inglesa, la sociedad china, la sociedad mexicana, especificada o especificada, perdón. Para el tiempo de Aristóteles, él no está construyendo esa idea de una sociedad particular, sino la idea de humanidad. Esa idea de humanidad que Alejandro Magno, con sus invasiones y con la expansión del pensamiento de Alejandro Magno, que fue discípulo de Aristóteles y que lo va a expandir por muchas zonas del Mediterráneo, y que ya los descendientes o los generales descendientes de Alejandro van a establecer ciertas regiones y ahí se va a instaurar el Aristóteles según Dalmacia, o el Aristóteles según los griegos, o el Aristóteles según los gálatas, o el Aristóteles según los corintios. Eso es otro rollo. Pero el Aristóteles que estamos revisando es el Aristóteles que está construyendo una ética donde el punto central o el punto medular es el humano. Yo quería que esto fuera menos de 30, pero me volví a extender. Gracias.